Mis amados, hemos estado compartiendo en la palabra de Dios lo que el Espíritu Santo, o quién es el Espíritu Santo en nuestras vidas. Nos hemos dado cuenta, hemos compartido, ¿verdad?, que Él es la tercera persona de la Trinidad, que el Espíritu Santo es Dios, no es una energía, no es una fuerza, no es un espíritu simplemente que anda. El Espíritu Santo es Dios. Y hemos compartido de que Él nos enseña, Él es nuestro maestro, Él es aquel que nos toma de la mano, nos muestra a Jesús, nos magnifica a Jesús, trae la convicción. Él es el que nos trae convicción a nuestras vidas, es aquel el que nos enseña, es aquel que nos sostiene, es aquel que nos guía y nos lleva de gloria en gloria, de victoria en victoria. Amén, amén. Y en esta tarde, mis amados, vamos a compartir algo que ha sido un tema muy controversial. El Espíritu Santo nos bautiza. Y muchas veces, ¿verdad? Tenemos muchas veces el miedo, tenemos precaución de hablar del bautismo del Espíritu Santo, porque es un tema que muchas iglesias simplemente evitan hablar del Espíritu Santo, porque hay tantas enseñanzas y tantas maneras de pensarlo y de tomarlo, y muchas veces le ponemos algo a lo que nosotros creemos, a lo que la Biblia dice, de acuerdo a lo que nosotros creemos. Y sucede, mi amado, que yo crecí en una iglesia donde decía que ya el Espíritu Santo ya no hacía muchas cosas, que ya el Espíritu Santo ya no se movía como se movía en aquel tiempo. Pero déjeme decir una cosa: Dios es Dios ayer, Dios es Dios hoy y Dios es Dios mañana. Amén. Y Él no cambia. Él es el mismo. Y mi amado, cuando ustedes y yo nos metemos a la palabra de Dios, dice la palabra de Dios, Jesucristo hablando en el capítulo 3 de Mateo, dice la palabra de Dios así. Jesucristo hablando, dice Juan el Bautista hablando de Jesucristo, dice: yo a la verdad os bautizo en agua, capítulo 3, versículo 11 de Mateo. Dice: yo a la verdad os bautizo en agua para arrepentimiento, pero el que viene tras de mí, cuyo calzado yo no soy digno de llevar, es más poderoso que yo. Dice: él os bautizará en Espíritu Santo y fuego. Él va a bautizarles en Espíritu Santo y fuego. Ustedes, le dice a Juan el Bautista al pueblo, ustedes son bautizados por mí en agua. Ahora, hermanos, déjenme, quiero que noten una cosa, de que cuando una persona es bautizado bíblicamente, esa persona está totalmente dentro del agua, está totalmente sumergido, cubierto. Y la palabra bautismo es lo que significa: está totalmente cubierto. Estar dentro de lo que es el agua. Cuando usted fue bautizado en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, interpretado por los apóstoles como en el nombre de Jesús. Y mi amado, cuando usted es bautizado, usted está totalmente debajo del agua. O sea, no hay nada expuesto de su cuerpo fuera del agua. Y mi amado, de la misma manera, Él habla y dice: Él os bautizará en Espíritu Santo y fuego. En el capítulo 1, versículos 32 y 33 de Juan, el apóstol, da testimonio, dice la palabra de Dios. También dio Juan testimonio diciendo: vi al Espíritu que descendía del cielo como paloma y permaneció sobre él. Y yo no le conocía. Pero el que me envió a bautizar con agua, él me dijo: sobre quien veas descender el Espíritu que permanece sobre él, ese es el que bautiza con el Espíritu Santo. Yo le vi, dice,
y he dado testimonio de que este es el Hijo de Dios. Hay otro pasaje, Lucas capítulo 3, versículo 16, Marcos capítulo 1, versículo 8. Ahora, ¿qué significa ser bautizado con el Espíritu Santo, hermanos? Vivimos en un tiempo, ¿verdad?, que hay mucho que dice ser del Espíritu Santo. Y hay que tener mucho, pero mucho cuidado, porque no todo, como dicen allá, no todo lo que brilla es oro. No todo lo que se dice ser del Espíritu Santo es del Espíritu Santo. No todo lo que se dice ser de Dios es de Dios. Y lo vemos bien claramente, mi amado, porque hay algo bien bonito cuando ustedes y yo tenemos ese encuentro cuando el Espíritu Santo nos bautiza, o hemos sido bautizados con el Espíritu Santo. Dice la palabra de Dios bien claramente que hay que aprender de Él, porque en Juan capítulo 14, versículo 26 dice: Él, el Espíritu Santo, os enseñará todas las cosas. Y hay que aprender, mi amado, qué es lo que dice la palabra y por qué lo dice de esa manera. Jesucristo, después que Él fue crucificado, fue sepultado, y la Biblia dice que resucitó al tercer día. Ustedes y yo lo acabamos de celebrar, la resurrección de Jesús. Hemos compartido, ¿verdad?, de que Él apareció a muchas personas después de que Él resucitó, de que era un cuerpo que comía, era un cuerpo que caminaba, no era un espíritu, porque hay gente allá que dice que Jesucristo cuando resucitó no era en cuerpo, sino era un espíritu. Pero Él comió con sus discípulos, Él caminó en la orilla del mar, Él caminó y también atravesó las paredes. Y una de las cosas bien tremendas, mi amado, es que este Cristo Jesús se manifiesta a más de 500 gentes en un solo tiempo. Y Pedro lo dice, y muchas de las gentes todavía están con nosotros y están vivos. Y a esta persona, mi amado, en el capítulo 1, versículo 5 y 8 de Hechos, dice la palabra de Dios de esta manera: porque Juan ciertamente bautizó con agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días. Jesús está hablando a estas personas. Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Lucas escribe en Hechos capítulo 1. Lucas escribe también, hermanos, en Lucas capítulo 24, del 49 en adelante. Es cuando Jesucristo le dice a los que están ahí presentes antes de ascender a los cielos, dice: he aquí yo enviaré la promesa de mi Padre sobre vosotros, pero quedaos vosotros en la ciudad de Jerusalén hasta que seáis investidos de poder desde lo alto. Fíjense, hermanos, algo bien tremendo lo que vamos a meditar en esta tarde. Hay tanto, pero tanto que desempeñar de lo que es el Espíritu Santo, la obra del Espíritu Santo. En esta hora, mi amado, vamos a ver los diferentes tiempos en la Biblia que se manifestó el bautismo del Espíritu Santo. Y quiero que noten algo que ustedes espero que vean. Ahora, antes de entrar a esto, quiero que noten, cuando usted recibe a Cristo Jesús, dice la palabra de Dios, bueno, déjeme leer solo. Segunda de Corintios capítulo 6, versículo 16, dice que porque vosotros sois el templo del Dios viviente, como Dios dijo: habitaré y andaré entre ellos y seré su Dios y ellos serán mi pueblo. El Espíritu Santo, mi amado, habita, vive, está presente en el corazón de cada uno de nosotros que hemos recibido a Cristo Jesús. La Biblia dice que hemos sido sellados para el día de redención, para el día cuando Él nos llame. Por eso cantamos ese que dice: yo solo espero ese día.
para ese día cuando Cristo Jesús venga por nosotros. Y si estamos vivos, pues seremos arrebatados, y lo vamos a encontrar en el aire. Si ya no estamos en este cuerpo, ya estamos sepultados, dice la palabra, la tumba se va a abrir y seremos levantados en el poder de Dios para estar con Él para siempre jamás. Dice la palabra en el capítulo 36, versículo 27 de Ezequiel: y pondré dentro de vosotros mi espíritu, y haré que andéis en mis estatutos y guardéis mis preceptos y los pongáis por obra. Pablo le dice a Timoteo en 2 de Timoteo: guarda el buen depósito por el Espíritu Santo, dice, que mora en nosotros. El Espíritu Santo, mi amado, habita en nosotros. Dice la palabra que el cuerpo suyo y el cuerpo mío es el templo del Espíritu Santo. Y por último, de lo que estamos compartiendo, quiero que sentemos esto, porque hay personas que pues simplemente dicen que si usted no ha recibido el Espíritu Santo, es algo diferente. El momento que usted recibe a Jesús, el Espíritu Santo viene a morar en los corazones de aquellos que le hemos recibido. Dice la palabra en Romanos capítulo 8, versículo 11: y si el Espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús vivificará también vuestros cuerpos mortales, fíjense hermanos, por su Espíritu que mora en vosotros. Y quiero que noten, mis amados, las palabras de Jesús cuando dice la palabra: seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días. El Espíritu Santo iba a venir sobre ellos. Es una experiencia es un evento, una ocasión donde ustedes y yo somos vestidos del poder de lo alto para compartir a Cristo, para ser testigos, para que el hombre y la mujer se den cuenta de que hay algo diferente en nosotros, y a la misma vez, mi amado, nos da el poder de estar firme durante la tentación y también durante los problemas y las tribulaciones que todos enfrentamos. Vamos a la palabra, hermanos. En Hechos capítulo 2, el día del Pentecostés, ustedes saben otra vez que Cristo murió, resucitó, y vemos que a los 50 días, mi amado, se celebra el día del Pentecostés. Era una fiesta solemne donde venían muchas personas de diferentes nacionalidades y venían a Jerusalén a esta fiesta del Pentecostés. Yo quiero que noten una cosa, que en el Antiguo Testamento, mi amado, cuando Dios liberó al pueblo de Israel de Egipto, a los 50 días, mi amado, porque ellos celebraron la Pascua antes de esa noche que salieron, y a los 50 días, mi amado, ustedes y yo vemos a Moisés en el monte Sinaí. Allí, en el día del Pentecostés, en la fiesta del Pentecostés en el Antiguo Testamento, Moisés recibe la ley. Y mi amado, 50 días después de que Cristo muere y resucita de entre los muertos, el pueblo de Dios recibe el bautismo del Espíritu Santo. Por ejemplo, una de las cosas que estábamos en una ocasión, varios pastores, y hablando del Espíritu Santo, y la pregunta se hizo: ¿cuándo fueron salvos los discípulos? Se hizo la pregunta: ¿cuándo recibieron el Espíritu Santo los discípulos? ¿Cuándo fueron salvos? Uno de ellos dijo: bueno, cuando Cristo los llamó y les dijo: lo voy a hacer pescadores de hombres, en ese momento, allí fueron salvos. Otros dicen: no fue así. Y ahí estábamos compartiendo, era una plática muy bonita. Creo que éramos 4 o 5 pastores,
Y se hace, mi amado, de que muchas veces todos tenemos una diferente opinión, una diferente pensamiento, pero ¿qué dice la palabra? Dice la palabra en Juan capítulo 20 y 21, dice que cuando después de que Cristo resucitó entre los muertos, vio con los discípulos, y la Biblia dice que Él sopló, dice que dio un soplo y les dice: recibid el Espíritu Santo. Entonces, mi hermano, si ellos recibieron el Espíritu Santo en el capítulo 20 de Juan, ¿qué recibieron en el capítulo 2 de los Hechos? Piénsenlo bien. Dice la palabra, cuando llegó el día del Pentecostés, estaban todos unánimes juntos. Y esa es otra cosa que vamos a compartir, hermanos, más allá, porque es algo bien tremendo, las diferentes, lo que sucede para preparar al pueblo de esto, del bautismo, de la llenura del Espíritu Santo. Dice: y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados, y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos. ¿Cuántas personas habían presente allí, hermanos? Aproximadamente 120 personas. Y dice la palabra de Dios sobre cada uno de ellos. Y dice la Biblia: fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu Santo les daba que hablasen. Una de las cosas, mi amado, que sobresale allí, que dice la palabra que ellos estaban hablando las maravillas de Dios. Ellos estaban compartiendo lo que Dios, y dice la palabra que estaban atónitos y maravillados, diciendo: mirad, no son galileos todos estos que hablan, pues los hemos oído hablar cada uno en nuestra lengua lo que hemos nacido. Dice: hemos oído hablar de sus maravillas. Y algo bien tremendo, mi amado, que Jesucristo nos dice bien claramente: y recibiréis poder. Eso es lo primordial, eso es lo más tremendo. Yo sé que hay varias enseñanzas allá afuera, mi amado, de que si usted no habla en lenguas, usted no ha recibido el bautismo del Espíritu Santo. Eso no está enseñando eso la palabra de Dios en este pasaje. Lo que sí está enseñando, mi amado, es que cada persona que quiere estar allí presente puede ser lleno del Espíritu Santo. Y hemos sido llenos, mi amado, para poder, para ser testigos, para que ustedes y yo demos testimonio en el poder de Dios, ya no en nuestras propias fuerzas. Y es donde está la diferencia, mi amado. Ahora, no con esto, ¿verdad? No quiero decir que las lenguas no existen, porque estaría yo equivocado completamente. La Biblia lo dice bien claramente, aunque muchas personas enseñan que ya no existe, pero está en la palabra. Pero si lo vemos, hermanos, aquí dice la palabra de Dios, comenzaron a compartir, comenzaron ellos a dar testimonio de lo que estaba sucediendo. Y muchas personas de los que estaban allí eran de diferentes nacionalidades y vieron y escucharon el mensaje. Si ustedes ven, yo creo que es en Gálatas o en Filipenses, donde hubo unos cretenses que estaban presentes allí, que oyeron la palabra de Dios en su lenguaje, y allá dan testimonio de que habían sido redimidos por la sangre de Cristo, debido a que estas personas que fueron llenos del Espíritu Santo compartieron las maravillas de Dios en las diferentes idiomas, diferentes lenguas que en ese momento estaban presentes. Dice la palabra, estaban unánimes, estaban todos unánimes juntos. Y eso habla fuerte, mi amado, de lo que está sucediendo en la vida de la iglesia hoy. Porque yo creo, mi amado, que es bien importante que como hijos de Dios sepamos lo que Dios tiene para nosotros. De verdad, bien importante. Y como digo, nosotros crecimos en un ambiente donde no se daba ¿qué le voy a decir? No se daba
a que el Espíritu Santo se moviera de la manera que debiera, que nosotros. Muchas veces, hermanos, y sucede que muchas veces como iglesia encajamos, ponemos al Espíritu Santo en una caja, en una, así como esa caja que está, y lo metemos adentro y le decimos al Espíritu Santo, mira, tú no puedes obrar de lo que de la área que nosotros creemos, porque si te sales de esa área que nosotros creemos, algo está mal. Y sucede, mi amado, que muchas veces lo que el hombre quiere hacer es simplemente controlar el movimiento del Espíritu Santo. Y ha sucedido muchas veces, mi amado, que en muchas ocasiones así ha sucedido. En una ocasión me invitaron a mí y a otro hermano a que fuéramos a compartir unos servicios especiales. Y cuando yo estaba preparándome, yo tenía mi guitarra lista y todo para compartir ¿cómo se llama? La música, la alabanza, la adoración. Y viene el que estaba encargado, viene y me dice, hermano Jesse, déjame decirle una cosa. Aquí en esta iglesia no hay aplausos. Aquí no hay aplausos. Aquí no permitimos que nadie aplaude. No permitimos que la gente nos acompañe. No permitimos eso. No permitimos que usted como acá, que le diga a los hermanos que levanten sus manos. No permitimos eso. Dije, ¿está bien? Yo nunca le digo, hermanos, levanten sus manos. Yo no trabajo de esa manera. Pero si el Señor les indica hacerlo, ustedes háganlo y por favor obedezcan a Dios. Y me acordé, mi amado, porque en la iglesia de nosotros, donde yo crecí, nos decían, usted no puede aplaudir, usted no puede levantar sus manos. Y si usted aplaudía, paraban todo. Y nos decían, usted está fuera de orden. Y luego usted se mete a la palabra y la Biblia dice, batid las manos, pueblos, todos con voz de júbilo, alabad a Dios o aclamad a Dios. Entonces, ¿por qué si Dios me da permiso que sí? ¿Por qué el hombre dice que no? Porque queremos encajonar al Espíritu Santo de Dios y tenemos miedo de lo que el Espíritu Santo hace, puede hacer y va a hacer en los corazones, y queremos controlar el movimiento del Espíritu Santo, mi amado. Y eso sucede muchas veces en las diferentes iglesias que nosotros vimos. Y lo vemos, es algo bien tremendo. Una de las cosas que ustedes y yo podemos ver es que Dios quiere que cada uno de nosotros seamos bautizados, seamos llenos del Espíritu Santo de Dios, para que vivamos de victoria en victoria, de poder en poder, de triunfo en triunfo, y que el mundo allá afuera se dé cuenta de que Cristo Jesús vive y nada ni nadie nos va a detener de lo que estamos haciendo. No en el poder mío o en el poder de la iglesia, sino en el poder del Espíritu Santo de Dios. Y ahí es donde está la diferencia, mi amado, a que podamos nosotros. Ahora, Hechos capítulo 8, dice la palabra de Dios que Felipe está predicando en Samaria, en el capítulo 8 de los Hechos. Él está compartiendo la palabra de Dios en Samaria, y sucede, mi amado, que allí donde él está compartiendo, hay personas que creen. Hay personas que vienen y toman ahora, en este tiempo, en el capítulo 8, Saulo de Tarso, Saulo todavía no era convertido y andaba detrás de la iglesia, andaba detrás de los discípulos. Y Felipe, en el poder de Dios, está compartiendo la palabra de Dios, y dice la palabra que él comenzó a compartir esa palabra. Y muchos de los que estaban allí creyeron. Versículo 12 dice, pero cuando creyeron a Felipe, aunque anunciaba el evangelio del reino, que anunciaba el reino de Dios y el nombre de Jesucristo, se bautizaban hombres y mujeres. Versículo 12. Y dice la palabra, también creyó Simón mismo, habiéndose bautizado, y estaba siempre con Felipe, y viendo las señales y grandes milagros que se hacían, estaba él atónito. Estaba totalmente sorprendido de que el Espíritu Santo obrara de la manera que estaba obrando. Él en ese momento, mi amado, estaba viendo. Él era un mago que andaba por allí. Él recibe, dice que creyó, fue bautizado y andaba detrás de Felipe. Y la Biblia dice que cuando oyeron los discípulos,
Versículo 14, cuando los apóstoles que estaban en Jerusalén oyeron que en Samaria había recibido la palabra de Dios, enviaron allá a Pedro y a Juan, los cuales habiendo venido oraron por ellos para que recibiesen el Espíritu Santo, porque aún no había descendido sobre ninguno de ellos, sino que solamente habían sido bautizados en el nombre de Jesús. Entonces impusieron las manos de ellos y recibían el Espíritu Santo. Ahora yo quiero que noten una cosa, mi amado. Simón, aquel que creyó, aquel que se bautizó, aquel que andaba siempre con Felipe, viene él delante de los apóstoles. En el versículo 18 dice: cuando vio Simón que por la imposición de manos de los apóstoles se daba el Espíritu Santo, él les ofreció dinero. Déjame decir una cosa, mi amado. El Espíritu Santo no se compra. Dice la palabra que él les ofreció dinero porque él quería tener el mismo poder que ellos estaban manifestando en Samaria. Y mi amado, que él no andaba buscando glorificar a Dios, él andaba queriendo glorificarse a sí mismo. Él andaba queriendo convencer al pueblo de que él es el que se manifestaba, de que él es el que tenía poder. Y Pedro le habla bien directamente, le dice, cuando vio Simón que por la imposición de manos, dice: dadme también a mí este poder, para que cualquiera a quien yo impusiere las manos reciba el Espíritu Santo. Entonces Pedro le dice: tu dinero se perezca contigo, porque has pensado que el don de Dios se obtiene con dinero. Y aquí yo quisiera detenerme un poquitito, hermano, porque muchas veces lo que sucede, mi amado, es que ustedes lo han escuchado en la televisión, lo han escuchado en la radio, por diferentes lugares: mándeme $100 y usted va a recibir el don del Espíritu Santo. Usted va a recibir el poder del Espíritu Santo. Usted va a recibir la bendición del Espíritu Santo. Mi amado, Cristo murió para que usted se goce, y Él pagó el precio. Amén, amén. Él pagó el precio. El Espíritu Santo está a disposición de quien quiera. Algo bien tremendo. Si ustedes pensaban que era algo nuevo de ahora, no, mi amado. En los tiempos bíblicos ya había personas allí que estaban dispuestos a pagar dinero para tener el poder que tenían los apóstoles y simplemente ir a compartirlo y tal vez hacer ganancia. Hermanos, el Espíritu Santo, Jesucristo dijo: yo voy a enviarles. Dice allí, ¿qué dice la palabra? Yo enviaré la promesa de mi Padre sobre vosotros. Yo enviaré. Él ya pagó el precio. Él dio su sangre, dio su vida, para que ustedes y yo no tengamos que estar pagando y pagando para recibir de parte de Dios. Déjenme decir aquí entre paréntesis también, hermanos, a mí una de las cosas que no me gusta a mí es pedir dinero, y eso es algo para mí, algo fuera de lo que es. Yo creo que el Señor pone en cada corazón bien fuertemente lo que el hombre y la mujer deben de ser. Yo sé que hay personas que no creen en el diezmo, yo sé que hay personas que no creen en ofrendas, yo sé que hay personas en todo tiempo. Pero déjame decir una cosa: la palabra de Dios es palabra de Dios. Amén. Y Dios no pide el diezmo, ¿ok? No lo pide, lo demanda. Una cosa bien tremenda, lo demanda, porque la Biblia dice que aquel que no da su diezmo ha robado a Dios, punto. Ahora, eso está en el Antiguo Testamento, hermano, sí. En el Nuevo Testamento, mi amado, Dios no pide el diezmo, le pide el 100%. Si usted no es de Dios 100%, usted se puede quedar con su diezmo, porque entonces hay algo que no pertenece a Dios. Porque cuando Dios está en nosotros, mi amado, y yo soy de Él, todo lo que yo recibo de Dios, todo lo que yo recibo de Dios es de Él. No es mío, no es de mi familia, no es de la iglesia. Todo lo que Dios me da es de Él.
Y mi amado hermano, una de las cosas me da el privilegio, la oportunidad de ser parte del ministerio que está sucediendo aquí en Templo Nueva Vida. Y hermanos, es algo bien tremendo. Ahora, podemos aquí mantenernos un poquito y ver, mi amado, la necesidad del simple hecho de que ustedes y yo estamos sembrando para la gloria de Dios. Y recuerde una cosa, que cuando usted siembra, usted espera cosecha. ¿Verdad que sí? Amén. No simplemente, usted no avienta las semillas aquí en la iglesia y vamos a ver si crece. Aquí no va a crecer absolutamente nada, pero siembre en Dios. Y mi amado, wow, el Señor bendice, el Señor bendice, el Señor da, el Señor bendice y multiplica aún, fíjense, aún mucho más de lo que es, lo que uno puede esperar. Y eso no era parte del mensaje, pero simplemente, hermano, es algo bien tremendo, bien importante el lo de dar al Señor. Capítulo 10, versículos 44, Cornelio, Hechos capítulo 10. Cornelio está en oración y algo sucede, mi amado, en la vida de Cornelio. Ahora, Cornelio no era judío, Cornelio era un gentil, era un centurión. Y si ustedes ven ¿cómo se llama? Las adjectives, la descripción que Dios pone de Cornelio. Cornelio podría haber sido el pastor de esta iglesia. Dice la Biblia que era piadoso, temeroso de Dios con toda su casa y que hacía muchas limosnas al pueblo y oraba a Dios siempre. Qué tremendo eso, ¿no? Puede ser el pastor de cualquier iglesia aquí en el valle, pero dice que él buscaba a Dios y que Dios le dio una revelación y Dios le manda, por no ir a todo lo que está escrito ahí, hermanos, Dios manda a Pedro, y allá donde está Pedro, Dios también le muestra a Pedro una señal, le muestra una visión de que algo tremendísimo está por pasar en la vida de él, que él no entiende, él todavía no lo comprende. Pero cuando él llega a la casa de Cornelio, la Biblia dice que Cornelio corre a donde está él, lo abraza y se postra delante de él, y Pedro dice: levántate, yo no soy Dios. Pero él estaba tan agradecido de que Dios escuchara la oración y le mandara a Pedro. Y la Biblia dice que Pedro estaba compartiendo la palabra con ellos. Y es algo bien tremendo. Dice que Dios le dijo a través de Pedro, dice: Dios ha contestado, tu oración ha sido oída y tus limosnas han sido recordadas delante de Dios. Versículo 31. Y viene Pedro, entonces Pedro, abriendo su boca, versículo 34, dice: en verdad comprendo que Dios no hace acepción de personas, sino que en toda nación se agrada del que le teme y hace justicia. Y él está compartiendo, él está predicando, él está dándoles el mensaje de Jesucristo, y el Espíritu Santo lo calla. Por eso es bien importante, el Espíritu Santo lo calla en el versículos 43 en adelante, dice la palabra de Dios. Él está compartiendo, él está diciendo que al tercer día el Señor lo levantó de los muertos, versículo 43, y de este dan testimonio todos los profetas, que todos los que en él creyeron recibirán perdón de pecados por su nombre. Dice: mientras aún hablaba Pedro estas palabras, el Espíritu Santo cayó sobre todos los que oían el discurso, y los fieles de la circuncisión que habían venido con Pedro se quedaron atónitos de que también sobre los gentiles se derramase el don del Espíritu Santo. Quiero que noten, mi amado, el Espíritu Santo cayó a Pedro, que lo cayó, le puso hasta aquí, pero ya no digas nada, hazte un lado, déjame obrar. Es algo bien tremendo, mi amado, cuando el Espíritu Santo es permitido, es simplemente bienvenido a lo que está sucediendo, y Él es el que se manifiesta en las personas. La Biblia dice que creyeron y fueron, dice la palabra, recibieron, se derramó el don del Espíritu Santo, dice, porque les oían que hablaban en lenguas y magnificaban a Dios. Bien tremendo, mi amado. Y déjeme
compartir esto ya para terminar con estos versículos. Eran 4 diferentes ocasiones donde el Espíritu Santo se manifiesta y lo vemos en el capítulo 19 de los Hechos, la última ocasión en el libro de los Hechos. Dice la palabra en el capítulo 19, versículos 2 en adelante, dice la palabra de Dios de esta manera. Aconteció que entre tanto que Apolos estaba en Corinto, Pablo entonces de recorrer las regiones superiores, vino a Éfeso y hallando a ciertos discípulos les preguntó: ¿recibisteis el Espíritu Santo cuando creísteis? Y ellos le dijeron: ni siquiera hemos oído si hay Espíritu Santo. Nuevos convertidos: ¿en qué pues fuisteis bautizados? Ellos dijeron: en el bautismo de Juan. En el versículo 6 en adelante dice la palabra de Dios: habiéndoles pues impuesto Pablo las manos, vino sobre ellos el Espíritu Santo, y hablaban en lenguas y profetizaban. Eran todos unos 12 hombres. Mi hermano, quiero que noten, mis amados, que cuando el Espíritu Santo toca, la persona ya no puede ser igual. Porque, mi amado, hay algo tremendo que la obra, como dice la palabra, porque de tal manera amó Dios que dio a su Hijo. Dios amó, Jesucristo obró, el Espíritu Santo nos muestra a Jesús, el Espíritu Santo nos convence, nos guía, nos llama, nos sostiene, nos enseña, mi amado, nos bautiza para que ustedes y yo seamos prestos y listos para ser los testigos que Él quiere que seamos. No en el poder suyo, o en el poder de la iglesia, o en el poder de la denominación, sino en el poder del Espíritu Santo de Dios. Ahora, si ustedes ven en capítulos 12, 13 y 14 de Primera de Corintios, y si ustedes tienen tiempecito, lean cómo Pablo habla y le menciona a los corintios la obra del Espíritu Santo que está sucediendo, donde habla de los dones espirituales. Mi amado, es algo bien importante. Yo sé que hay diferentes enseñanzas allá de que una persona, que cuando la persona es llena del Espíritu Santo, esa persona debe hablar en lenguas. La Biblia no enseña eso. La Biblia se enseña que cuando ustedes y yo hemos recibido el bautismo del Espíritu Santo, sí vamos a ser vestidos del poder de lo alto para ser testigos y para poder mantenernos firmes, y tenemos una roca firme en la cual estamos fundados, porque el Espíritu Santo, fíjense, el Espíritu Santo nos lleva de la mano, nos guía, nos sostiene, nos enseña. Oiga, amado, qué tremendo es que ustedes y yo nos familiaricemos con la tercera persona de la Trinidad, sin miedo, porque muchas veces hemos sido enseñados a tener miedo al Espíritu Santo de Dios. Recuerde, el Espíritu Santo va a hablar lo que Jesús quiera decirnos a nosotros. El Espíritu Santo se va a manifestar en nosotros para que podamos vivir una vida llena de victoria, una vida de gozo en gozo, de victoria en victoria, de poder en poder. Mi amado, no quiere decir que usted ya nunca va a fallar, pero sí quiere decir que tenemos al Espíritu Santo que nos va a sostener, que nos va a levantar, que nos va a abrazar en los tiempos que ustedes y yo pasemos, tiempos difíciles. Vamos a seguir compartiendo de otros temas concernientes al Espíritu Santo, mi hermano, pero recuerde una cosa: agarre esos versículos, léalos, llévelo con usted y simplemente: Señor, me pongo en tus manos. Yo he recibido a Cristo en mi corazón, yo he sido salvo. Señor, lléname de tu presencia. Señor, bautízame con tu Espíritu Santo. Señor, estoy listo y estoy presto para que tú me uses, y que con poder de lo alto pueda vivir una vida de ejemplo, de modelo, para que otras personas se den cuenta que Cristo Jesús vive en mi corazón.
Padre, te alabamos, te Gracias, glorificamos, Dios. bendecimos tu nombre, mi Dios, por lo bueno que tú eres. Padre, gracias porque tu Espíritu Santo, Señor, se manifiesta. Padre, obra en cada corazón y simplemente, Señor, toca nuestras vidas y simplemente, Padre, nos acerca aún más a Cristo Jesús. Padre, gracias Sí, gracias. por tu Espíritu Santo. Y Dios, llénanos, Padre, de tu presencia. Padre, que tu Espíritu Santo se mueva en nuestras vidas de tal manera, Padre, que podamos caminar en el poder, ese mismo poder que levantó a Cristo Jesús de entre los muertos, dice tu palabra, que habita en nosotros, vive en nosotros, mora en nosotros. Y Señor, que en ese poder tuyo podamos vivir esta vida para la gloria tuya. En el nombre de Cristo Jesús te lo pedimos. Y el pueblo de Dios dice, amén, amén.